Bien, muy buenas noches. Esta es una reunión más de diálogos al café del grupo Marcos Escudero y esta noche tenemos a bien tratar el tema de bonos verdes y captura de carbono y tendremos como las presentaciones de Gisela Shaw Ulloa, que es exsecretaria de Cambio Climático, de Sergio Arispe, que es especialista en políticas ambientales, y de Cecilia Requena, que es senadora de la República. Bueno, el Estado plurinacional. Gracias por la invitación. Coincido con Sergio en que es muy importante este debate y no ha ocurrido en el país, pero tendrá que ocurrir en adelante. Y para mí también es un desafío estar aquí esta noche, porque las dos personas que me han precedido son dos especialistas en la temática tienen años de trabajar en estas cosas. Y qué bien que hayan venido delante mío, porque entonces han establecido mínimos de entendimiento. Yo creo que igual sigue siendo difícil de entender, pero mínimos de entendimiento para quién sabe quiénes nos están escuchando allá afuera. Y de hecho aprovecho para saludar a muchos amigos acá, ya no voy a mencionar nombres, pero un saludo a todos. Voy a tratar entonces de añadir algunos puntos a lo que ya se ha dicho. El primer punto que quiero hacer es que justamente en estos debates que siempre han sido demasiado cerrados, uno de mis reclamos a la gente del gobierno era, ok, digamos, ustedes postulan no mercantilizar la naturaleza, pero todo lo que está destruyendo a la naturaleza está perfectamente mercantilizado y tienen acceso a todos los créditos que quieran, minería, agroindustria, hidrocarburos. Y entonces resulta que la conservación, que se supone que era lo que interesaba a los que no quieren comercializar la naturaleza, que tienen buenos argumentos, no los estoy ridiculizando y deberíamos escucharlos. Pero en todo caso, mi punto es que en resultado final, que es lo único que importa en gestión pública y en la vida, creo, el resultado final era desastroso para las áreas protegidas, para los territorios indígenas y para las tierras fiscales. Y de hecho, así es hasta ahora. Y según Fundación Tierra, 14 millones de hectáreas que se han quemado este año lo demuestran. Sergio lo ha dicho al final, el bosque entonces no tiene ningún valor. Entonces hemos tenido una situación en que una cosa es el deseo de no mercantilizar funciones ecológicas fundamentales que son bienes comunes. Yo no estoy ridiculizando esos argumentos, los quiero tomar en serio. Son bienes comunes. Sergio lo ha dicho, las lluvias de este país dependen de que la Amazonía se mantenga en pie. No es poca cosa. Ahora, eso puesto en el mercado para mucha gente es realmente peligroso, porque ya son otros intereses los que se juegan y no los de los bienes comunes. Pero probablemente, y creo que esa es mi posición hasta ahora, porque yo sigo aprendiendo estos temas, es que podemos encontrar como en los últimos mecanismos que se han mencionado algunas respuestas, pero no voy a entrar a ese detalle ahora. En todo caso, esa era la posición. O sea, la posición es cómo hacemos para que la conservación esté financiada. Y no es solo la conservación para no tocar, sino que es una conservación en lógica de desarrollo sostenible, para decirlo de modo más clásico, o, si me permiten, desarrollo regenerativo o prácticas regenerativas, que creo que es más interesante y más conducente, que es no solo no hacer daño, sino regenerar todo el desastre que hemos hecho, y hay países que ya lo han hecho. Costa Rica, por ejemplo, ha multiplicado por mucho su base de bosques y demás. Bueno, entonces, a partir de ahí, o sea, de que la intención era una, pero en la realidad lo que ha pasado en Bolivia y sigue pasando es nefasto, realmente me parece útil abrirse a este debate, que no solo ya es un debate, sino que, como ustedes han escuchado, de pronto, y el de pronto, lo digo porque fue una sorpresa, el Tribunal Constitucional emite un fallo y dice, el artículo de la ley 300 es inconstitucional, y entonces sí, adelante con los bonos de carbono. ¡Wow! ¿Quién había pedido? ¿No? ¿Qué ha pasado? Bueno, había sido la gente de Pando que está viendo esta como una opción. Lamentablemente, en mi opinión, el TCP, el fallo para mí deja mucho que desear, francamente, en términos técnicos, y solo se refiere al mecanismo de finanzas sostenibles, permítanme utilizar ese término, finanzas sostenibles, al mecanismo más cuestionado de las finanzas sostenibles, los bonos de carbono. Tienen una cantidad de problemas
Gise nos hablaba de aprender, por ejemplo, en Colombia. En Colombia ha habido muchos y hay muchos problemas con los bonos de carbono. No ha habido transparencia, ha habido fraude, a veces las comunidades terminan endeudadas, en fin. Han pasado cosas con estos mecanismos de carbono. O sea, son los bonos de carbono, son los más cuestionados de todo. Les falta transparencia, les falta rendición de cuentas. En eso están los que ya se han adelantado como 10 años, como bien se ha dicho antes. ¿Deberíamos aprender de esas experiencias? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, otra vez, los argumentos que nos alertan sobre los peligros de estos mecanismos hay que tomárselos en serio y hay que escucharlos y hay que debatir. Y hay que seguir el debate. Y de hecho, para que no esté descolgada la idea, les digo que como senadora, y ahora estoy en la presidencia de la comisión de estos temas en el Senado nuevamente, voy a proceder a audiencias públicas donde podamos escuchar todos los argumentos. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que ha hecho el TCP, no solo se necesita la reglamentación a la que se han referido los dos especialistas que me han precedido y que está determinada en los decretos a los que se han referido. Se necesita regulación. Y la regulación no son solo unos cuantos decretos supremos de la ASFI y del Banco Central y del BDP y del MAYA. No, no, no. Regulación. Una regulación que genere una política pública para aprovechar las oportunidades, si a mí me apuran, de finanzas sostenibles y minimizar los riesgos de este mecanismo específico, que es uno solo o apenas uno, de los bonos de carbono. De hecho, cuando me enteré de lo del TCP, resulta que el senador a quien mencionó Sergio, el senador Llavero Chusgo de Pando, es quien había presentado esto. Les mencioné la necesidad de regulación. Debo decir que ellos están abiertos, pero no tienen todo el conocimiento deseable todavía. Y yo hablé inmediatamente de la necesidad de regulación y les comento acá que un proyecto de ley de regulación ya se ha presentado hace pocas semanas. Ese proyecto de regulación ya va a estar en nuestra comisión y en el marco de ese proyecto de ley que tiene que ser ajustado, revisado, socializado, pues vamos a continuar el debate que hoy día ustedes abren acá y que debe ser un debate más amplio y un debate nacional. Porque ahora sí, nos guste o no, a partir de ese fallo, pues no queda mucho más que avanzar. Tengo dos problemas legales que mencionarles para mostrarles la complejidad en la que estamos, pero yo no tengo respuestas fáciles acá. El primero es que es un TCP autoprorrogado, lo que no deja de ser un problema de orden jurídico importante. Lo otro es que de todas maneras hay un artículo de la Constitución porque ellos se refieren a la ley 300, y dicen que ese artículo, si no me equivoco, es el 35, es inconstitucional. Pero les voy a leer lo que dice la Constitución. El 357 dice: por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado. Entonces, a mi entender, que es un entender provisional, puede arguirse que hay problemas constitucionales de todos modos. Pero en todo caso, todo esto es parte del debate que se tiene que abrir para, ojalá, tomar las mejores decisiones posibles en cuanto a minimizar riesgos, que los hay, así como hay oportunidades. Insisto, para mí las oportunidades están en los otros mecanismos a los que se ha referido Sergio, más que en estos, pero estos igual habría que tratar de, insisto, de minimizar los peligros. Bien, siguiente punto que tengo es que todo esto se debería desarrollar en una perspectiva estratégica a la que también han hecho referencia Gise y Sergio. Gisela ha hablado de los NDCs y todo esto puede ser realmente muy nuevo para mucha gente que no sigue cambio climático, es toda una nomenclatura, son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son planes, voy a decirlo así, de reducción de emisiones y de mitigación nacionales que cada país presenta ante la Convención y se compromete a hacer algo de transición energética, reducir la deforestación, etcétera, etcétera, y ahí se habla de financiamiento. Este próximo año, a todos los que nos están escuchando, tenemos que volver a presentar un NDC, es decir, este plan ajustado. Y está establecido en la Convención que no podemos retroceder, así que tiene que ser igual
o mejor que lo que ya se ha presentado. Es interesante porque ahí tenemos una oportunidad también de debatir, y a mí esto me parece importante, cuál es la orientación del desarrollo en Bolivia. Y creo que ya queda claro que no puede ser la que es ahora. Tenemos serios problemas de sostenibilidad, de viabilidad en cosas fundamentales, como se mencionó, como el agua. Bueno, ese NDC, sin embargo, y este es el punto que aporto, no puede ser esta contribución nacionalmente determinada, este plan, digamos, de cambio climático, no puede ser diferente del plan de desarrollo. No puede ser diferente. Y ahora son diferentes. Las políticas de plan de desarrollo son contradictorias con lo que decimos y predicamos en cambio climático. Y eso obviamente nos quita credibilidad, y la credibilidad es importante incluso para aprovechar estos mercados, como también ya se ha dicho previamente y lo recalco. Entonces, esto abre una oportunidad, es todo un desafío, lo más fácil es fracasar, pero abre un desafío ineludible en que nos tenemos que replantear el modelo de desarrollo de este país. Y creo que es una buena oportunidad para hacerlo. También quería comentarles, para ir aportando a la discusión, que entonces tenemos en el ducto, por así decirlo, del Senado y de la Asamblea, es año electoral, todo se complica, pero ahí está, y nosotros vamos a trabajar seriamente en esto, la propuesta de reglamentación a la que me acabo de referir, que deriva del fallo del que estamos hablando. Y también tenemos nuestro proyecto de ley, el 240, que deriva del 003, que es básicamente un proyecto de ley que lo que quiere es proteger los bosques de Bolivia y otros ecosistemas críticos, porque no son solo los bosques, son también los humedales, en fin. Entonces, a mí me parece que esto entra en este debate y nos da una oportunidad como país de ser serios, porque sinceramente hemos sido muy contradictorios. Hemos sido muy consistentes en el discurso internacional de mecanismos de no mercado en el marco de la Convención. A mí me parece bien que Bolivia haya dado esa batalla, no me parece bien que haya excluido los otros mecanismos, no me parece bien que se haya cerrado todo el debate, eso no me parece bien. Y ahora, entonces, sí, tenemos que avanzar en una norma que realmente proteja los bosques que son críticos, aunque, insisto, no son los únicos ecosistemas, no quiero entrar mucho detalle, y la ley así lo entiende. Sergio se acordaba de algo que nos han venido a decir, que no podemos hablar nosotros de bosques si somos andinos y no sé qué. Yo solo les quiero decir que es una necesidad del país vital, que hemos trabajado seriamente, que claro que tenemos todo el derecho porque son bienes comunes, las lluvias llegan a todo el país, si me apuran es un problema planetario, pero además me parece súper importante entender, bueno, La Paz tiene Amazonía, que finalmente hay que debatir esto en términos nacionales, y tenemos todo el derecho de hablar de esto, y me parece más bien una ventaja que haya personas tratando de proteger los bosques que no tienen intereses legítimos, por cierto, mientras no afecten el bien común, económicos. Nosotros no estamos defendiendo un interés, entonces no nos pueden desvalorizar y descalificar a partir de no tener vacas. Usted no tiene vacas y no puede hablar, claro que podemos hablar. Más bien, precisamente por eso también podemos hablar. O soya, o lo que quieran, o palma africana, ahora, que es precisamente lo que les digo, la contradicción de las políticas públicas que van en sentido contrario de todo lo que se dice en las sentencias. Entonces, ese es un tema que me parece súper importante hacia adelante. Y quiero decir que tampoco estamos totalmente a contrarruta. La CAO, yo me he reunido con la CAO, han tenido la gentileza de reunirse conmigo, han venido, me han presentado un libro, tienen toda una política de sostenibilidad ya a partir del grupo Pauro, que le llama, que son unos expertos en estos, que los están asesorando. No así otras instancias del BENI, que son mucho más conservadoras y que no entienden, me parece, que a todos nos conviene que el agua superficial de Bolivia no siga retrocediendo, ya retrocedió más o menos 35%. Y la gente me dirá ahora, pero por favor, senadora, ¿qué va a hablar de eso cuando nos estamos ahogando? Sí, hay mucha agua en la atmósfera y cada vez menos agua digamos, en el terreno, y eso es una de las consecuencias muy terribles del cambio climático. Entonces, mi punto es que ya hay sectores productivos que están avanzando hacia una lógica de proteger las fuentes de agua, proteger los humedales, porque se dan cuenta, lo obvio, ¿no ve? Que eso es necesario para mantener su propia actividad productiva en términos de sostenibilidad y viabilidad. Y termino entonces diciéndoles que Bolivia tiene que desarrollar, tiene que ser consistente, o sea, debemos abordar este debate en clave de futuro. Me parece importante, entendiendo todos los componentes que están ahí, me parece que es un debate del 2025 súper importante. Y termino diciendo que me parece muy importante
O sea, es también una oportunidad financiera de financiar lo que a Bolivia le está faltando, financiar la transición energética, financiar la transición productiva. Hay bonos temáticos que nos permitirían financiar, por ejemplo, transiciones en minería, transiciones en hidrocarburos, si es que necesitamos todavía utilizar esos extractivismos, muy probablemente sí, para hacer transiciones más profundas en lo productivo. Entonces, hay muchas oportunidades ahí que si lo hacemos bien, inteligentemente, aprendiendo de los errores de los demás, podríamos realmente ofrecer alternativas a un país que está desesperado. La forma en que el gobierno ha entrado a todo esto es la peor posible porque lo ha hecho en desesperación, en desesperación. Y hemos hecho el bochorno de anunciar en la COP29 que vienen 5.000 millones de dólares por estos mecanismos y hemos anunciado incluso la empresa que ya sería la intermediaria. Eso es desastroso y eso solamente nos quita credibilidad. Además, en un lugar donde Bolivia siempre ha peleado contra los mecanismos de mercado. Entonces, nuestra canciller, junto con el ministro de Finanzas, dicen eso la primera semana y la segunda semana tenemos a nuestro vicepresidente diciendo algo muy distinto, tratando ¿no? de equilibrar y más bien ofreciendo otro tipo de mecanismo que no es de mercado. No, así no, así no. Pero no vamos a poder superar eso si no nos involucramos en este debate. Y si no nos involucramos de manera constructiva, inteligente y aprovechando, como hemos dicho, de las experiencias de los otros. Así que el debate está abierto y yo estoy en ese debate para facilitarlo en lo que me corresponda y seguir aprendiendo y ojalá tomar las mejores decisiones posibles desde en este momento el Senado y desde donde cada quien esté, yo también después de eso. Muchísimas gracias.